Buenas tardes desde Chile, bienvenidas, bienvenidos. Estamos reunidos en esta actividad del Congreso para dedicárselo al objetivo 3 del desarrollo sostenible, salud y bienestar, cuyo objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Nuestro primer ponente es el profesor Víctor Benchacedé, cuya conferencia se titula La ética en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Les voy a presentar un poco al profesor. Él es médico por la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en pediatría de la Universidad de Buenos Aires, genética humana y salud pública por la Universidad Johns Hopkins y bioética por la Universidad de Columbia. Fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud y presidente de su comité asesor de investigaciones en salud. También de la Organización Mundial de la Salud en ética de la investigación y en aspectos éticos y sociales de los servicios de genética en países en desarrollo. Fue presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética UNESCO y actualmente es miembro de su consejo directivo. Integró el grupo de trabajo que desarrolló el índice de abuelidad para la identificación genética de los nietos robados durante la dictadura militar argentina y fue asesor de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo en Derecho a la Identidad. Actualmente el profesor es director de la carrera de posgrado en Genética, Derechos Humanos y Sociedad de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Le damos la bienvenida al profesor, le agradecemos mucho su presencia y la posibilidad que tenemos de contactarnos, aunque no sea de forma presencial. Le doy aviso al público, primero, que esta conferencia está siendo grabada y también que pueden enviar sus preguntas a través del chat para, al final del tiempo de conferencias, poder darles la palabra también a ustedes. Profesor, cuando usted quiera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de este congreso de Agenda de la Ética Aplicada en la Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, y aquí estoy para conversar un poco sobre cuál es el rol de la ética, sobre todo la ética aplicada, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y Equitativo. La ética aplicada tiene un papel fundamental para jugar en analizar conflictos y dilemas que se han presentado y se van a seguir presentando en este largo camino de 15 años de consecución y de logros, ojalá, en desarrollo sostenible con equidad. Quizá algunos de estos puntos y aspectos se puedan analizar en función de los principales principios universales de la bioética y los derechos humanos promulgados por la UNESCO hace ya 20 años. Estos principios son el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, el análisis de los beneficios y efectos nocivos de las acciones humanas, el respeto por la vulnerabilidad humana, la igualdad, la justicia y la equidad en todas las políticas, la no discriminación y la estigmatización, el respeto a la diversidad cultural y el pluralismo, la responsabilidad social sobre la salud, especialmente a cargo de los estados y de la industria privada. Aprovechamiento compartido de los beneficios de la ciencia, protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, y la protección a generaciones futuras son algunos de los principios éticos que ha promulgado la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. Frente a esto, habría que ver cuáles son estos principios, porque es muy fácil escribir sobre principios y declarar sobre principios. El problema es justamente ponerlos en ejecución. Para eso está la ética aplicada. Entonces, les voy a comentar mi opinión sobre cuáles son los principales conflictos bioéticos en América Latina que pueden presentarse en los planes de acción para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el área de salud y bienestar, y cómo enfrentarlos.
En primer lugar, si bien este panel está circunscripto al ODS 3, salud y bienestar, sabemos perfectamente que no podrá existir salud y bienestar mientras perduren el hambre, la pobreza, las deficiencias en educación, la falta de equidad de género, la escasez de agua, de servicios de saneamiento, etc. Todos estos temas están siendo abordados en otros objetivos específicos, de los cuales serán tratados en otros paneles. Pero es importante tener en cuenta que estos objetivos en realidad son indivisibles y tiene que haber una coordinación muy detallada y estricta entre las acciones que se hacen en pos de estos objetivos de las diversos, que llevan diversos números, pero que en última instancia, a la postre y en la práctica, están totalmente concatenados unos con otros. El problema es que es uno de los problemas que se están presentando ya, es que estas calamidades que mencionamos recién, de lo que está pasando con las poblaciones humanas, es difícil que se mitiguen y van a probablemente perdurar mientras no se modifique el sistema económico mundial, porque ese fue el sistema económico mundial y es el sistema económico mundial el que las generó, que las genera y las hace perdurar a estas inequidades, digamos, por decir así. Lo cierto es que la mayoría de los problemas de salud están relacionados con su determinación social y ecológica. Y por eso, precisamente, son tan difíciles de enfrentar y solucionar. Porque toda vez que uno sale de la atención médica individual o de salud individual, encara estas problemáticas de determinaciones sociales y ecológicas, que, como vuelvo a decir, son difíciles de enfrentar y solucionar. ¿Por qué son difíciles de enfrentar y solucionar? Justamente porque están enraizadas en el sistema económico que nos rige. Entonces, mientras persistan las reglas económicas actuales y las características no muy saludables de las relaciones de poder existentes entre países, esto va a ser una realidad que lamentablemente nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo. Ahora, uno se pregunta en realidad por qué la formulación y planes de acción de los objetivos de desarrollo sostenible siguen sin cuestionar las causas por las cuales el mundo está enfrentando esta doble crisis de colapso ecológico y de las obscenas inequidades económicas. Pareciera como que existe una contradicción insalvable entre desarrollo equitativo y sostenible por un lado y el modelo de crecimiento económico insaciable del capitalismo que genera inequidades y descalabros ecológicos y que abre las puertas, como lo ha hecho, a pandemias y zoonosis. A la luz de los principios que mencioné al comienzo, ¿cuáles serían los principales conflictos éticos que yo veo en América Latina y que se pueden presentar en el cumplimiento de los ODS? El primero, sin dudamente, es la falta de vigencia plena y efectiva del derecho a la salud. El derecho a la salud está promulgado en todas las declaraciones universales sobre derechos, tanto de políticos y sociales como, los derechos políticos, como también los derechos económicos, sociales y culturales. Hay agencias de Naciones Unidas que se ocupan de seguir el desarrollo de la vigencia del derecho a la salud. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, sigue sin haber vigencia plena y efectiva del derecho a la salud, prácticamente en ningún país del mundo. El otro gran problema, conflicto ético, es la injusticia social y las inequidades, que están muy interrelacionadas con la falta
derecho a la salud. Ambos han sido dramáticamente expuestos por la pandemia del COVID-19. Aún los que no querían ver, tuvieron que abrir los ojos y ver los desastres que ha causado y que está causando la pandemia en todos los órdenes de la vida. Otro conflicto proviene un poco de las relaciones de poder que existen en el área de la salud y la influencia, a mi modo de ver, perniciosa de lo que se da en llamar el complejo médico-industrial financiero, que es el que gobierna, si se quiere, todos los temas de salud, porque es el que tiene el poder económico, no solo por los económicos, sino también político. El problema es que este complejo médico-industrial genera inequidad por su manera de actuar, por las prioridades que presenta, por la financiación que persigue y sobre todo porque la finalidad principal es el lucro, no necesariamente las necesidades de salud y de justicia de las poblaciones. Entonces, por eso digo que es una influencia perniciosa. Se está viendo, como ejemplo, se está viendo perfectamente lo que está ocurriendo con la pandemia, por un lado, y con la remediación de la pandemia a través de vacunas. Las vacunas están cooptadas por el complejo médico industrial, que hace un lucro increíble de ellas, pero que mantiene una distribución totalmente inequitativa de las vacunas. Mientras en Europa y Estados Unidos casi el 70-80% de la población ya tiene las doble dosis y están recibiendo ya la tercera, en África solamente el 2-3% de la población tiene doble dosis de vacuna administrada. Estas inequidades son pan para la bioética. Pan en el sentido de que es un deber de la bioética de analizar y proponer soluciones. Otro tema también de gran repercusión son las problemáticas diversas en relación a los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto, con toda digamos, las inequidades que genera o que generan el aborto, y el tema de la eugenesia. La eugenesia parecía que era algo del pasado, pero hoy en día con las nuevas tecnologías, que también las voy a mencionar como generadoras de problemas bioéticos, hoy en día ya se empieza a hablar de eugenesia blanda, usando principalmente las tecnologías reproductivas, las nuevas tecnologías reproductivas. Enfoque de género es otro tema que está pendiente. Falta enfoque de género en salud. Y nosotros, el grupo de la Red Bioética, mantiene que el enfoque de género debiera estar en todas las políticas de salud. La existencia de vulnerabilidades aumentadas por injusticias e inequidades que han sido expuestas en forma descarnada por la pandemia. A la vez, enfermedades que llamamos desatendidas, tanto transmisibles como no transmisibles, y requieren atención no solo de salud, sino también ética. Conflictos de interés y falta de transparencia en las investigaciones de salud y en las políticas de salud en general requieren enfoque ético. La falta de democratización en las decisiones sobre políticas de salud, el que lamentablemente en América Latina quizá, así como somos el continente más inequitativo del planeta, también es donde menos democracia existe
en la toma de decisiones de todo tipo, pero específicamente en el área de la salud. También en América Latina tenemos la suerte, digo yo, de tener núcleos de población originarias importantes, que traen consigo sus cosmovisiones que incluyen a la salud. Y el problema del conflicto ocurre básicamente por el irrespeto a esas cosmovisiones provenientes de la cultura occidental y el modelo médico hegemónico occidental. Y todo esto raya en la discriminación y el mantenimiento de estructuras de pensamiento colonial y neocolonial. Irrupción de nuevas tecnologías es otro tema que nos pone en conflicto con la ética. Sobre todo la genómica, la inteligencia artificial, la big data, que por encima de posibles beneficios generan riesgos serios de perjuicio a la equidad, a la justicia y al respeto a la dignidad humana. Todos estos son temas que no tengo tiempo para desarrollar cada uno de ellos, pero cada uno de ellos implica una necesidad y un deber, diría yo, una responsabilidad de la ética aplicada ¿a qué en estos casos? A ver bien de qué se trata, cuáles son los conflictos, cómo se remedian, cómo se evitan. Las nuevas tecnologías traen consigo los patentamientos de las tecnologías. Patentamientos que a veces suelen ser abusivos, como se está dando con las vacunas del COVID, como se está dando también con esta tecnología nueva que surgió hace unos años sobre edición genética. Está todo patentado ya. El patentamiento trae consigo litigios legales, litigios comerciales, que no, digamos, no hacen nada bien a los objetivos que debieran tener esas tecnologías, que es proveer salud y bienestar. Por ello, planteo que es importante, sobre todo en estos últimos puntos que mencioné, que la bioética se posicione urgiendo regulaciones éticas robustas a la industria farmacéutica, que dicho sea de paso, es notoria esta industria por sus fraudes y abusos en investigaciones, y no solo en investigaciones, sino también en prácticas asistenciales y comerciales. Basta ver, por ejemplo, los miles de millones de dólares que ha pagado la Pfizer en los últimos 20, 30 años por fraude y por mal manejo de sus productos. Bueno, en fin, como ustedes ven, la realidad no está exenta de conflictos, y esto que hablamos solamente de las realidades en el campo de la salud, que es lo que corresponde a este panel. Así que todo indica que la bioética y la ética aplicada, sobre todo, va a tener mucho trabajo en los meses y años por venir para analizar estas temáticas. No es que no hayan sido analizadas previamente, pero obviamente son persistentes estas temáticas, son persistentes. La falta de derechos a la salud es persistente. La falta de democratización en las decisiones sobre salud es persistente. A la mayoría de los temas que mencioné de conflicto, todo indica que no se van a ir por sí solos. Y los que se encarguen de hacerlos ir, y estos son los saludistas, los que hacen políticas de salud, los que están dedicados al desarrollo sostenible y equitativo, etcétera, etcétera, les va a venir muy bien una guía de bioética aplicada, de ética aplicada. Si bien la ética debe jugar entonces un papel fundamental de rectoría en los objetivos de desarrollo sostenible en salud y bienestar,
Es preocupante, a mi modo de ver, que mientras proliferan declaraciones, no faltan declaraciones sobre bioética, ética aplicada y derechos humanos, estas, salvo excepciones, no son legalmente mandatorias. Sería muy deseable que los principios éticos, por ejemplo los que mencioné, promulgados por la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, se traduzcan, que ya lleva más de 20 años de promulgada, en legislación para que se implementen como directrices éticas de la Agenda del Desarrollo 2030 a nivel local, nacional e internacional, como opera la salud, a nivel local, nacional e internacional. Muchas gracias. Esto era lo que tenía para comentar con ustedes y por supuesto voy a estar hasta las 16:30, como le expliqué a la coordinadora, porque tengo una ponencia justo a esa hora. Lo bueno es que, como comentábamos también, antes de que comience la sesión, hoy en día podemos ir de una sesión a otra sin salir del dormitorio o del estudio, de la casa de uno. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a usted, profesor, ha sido un honor poder escucharlo. Damos espacio entonces a la posibilidad de hacer algunas preguntas, ya sea por el chat o bien a través de las reacciones, levantando la mano para tomar la palabra. Abrimos entonces la palabra a quien desea hacer un comentario, pregunta o aclarar alguna duda de la ponencia. Miguel Ángel. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpe la pregunta, aunque no he podido estar toda la reunión por problemas de conexión, pero me quedaba la inquietud de cómo evalúa usted éticamente la poca conexión que han tenido los estados para coordinar la lucha contra la pandemia. Es decir, el tema de la ética en la política, ¿no? De que casi cada estado ha velado por sí mismo y apenas se ha estado coordinando, por ejemplo, entre los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, mira, no, yo no hablé de eso, pero yo tengo una sola palabra o dos palabras. Una que es una vergüenza y lo otro que es una irresponsabilidad. Son los únicos dos comentarios que me surgen de algo que caramba, somos parte de un mismo pueblo. Los propios europeos que tienen más divergencias entre ellos, de lengua, de esto, de lo otro, y políticas y demás, se han puesto de acuerdo en tener una respuesta coordinada. Acá no sé qué es lo que está pasando. La Organización Panamericana de la Salud le cabe, como por ser el organismo de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, a quien le pertenece un poco la responsabilidad de lo que pasa en la región, debiera tomar medidas más fuertes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, tampoco es cuestión de achacarle esto a los organismos internacionales, porque en realidad estos organismos internacionales están en salud, al menos, la OPS y la OMS, están hechos por nosotros mismos, por los ministerios de salud de los países miembros. Así que aquí lo que está fallando son mecanismos regionales de acción conjunta. Pero el único comentario, vuelvo a decir, porque si no sería demasiado largo, vergüenza y irresponsabilidad. Gracias, profesor. Tenemos tiempo, todavía un poquito de tiempo para responder alguna otra duda que tengan. Como decíamos, ya sea a través de la voz o a través del chat. Aprovecho entonces para tomarme un minuto la palabra, profesor. Quería preguntarle respecto a los procesos de vacunación en Latinoamérica. Si tiene algún comentario al respecto, me imagino que puede resultar algo similar a la respuesta anterior, sí, bueno, pero me gustaría saber su opinión. Los procesos de vacunación en América Latina empezaron tarde primero. Ese es el principal factor. Tarde porque simplemente porque las compañías farmacéuticas que producen la vacuna
dilataron mucho la entrega. La Pfizer en particular, y con la Argentina en particular, se portó en forma canallesca, pretendiendo influir en las políticas del país, exigiendo, por ejemplo, una serie de recaudos basados en los recursos naturales del país por si las cosas salían mal, exigiendo juicios en Nueva York si tenían algún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y la prueba, bueno, y finalmente se demoró como 6, 8 meses. Recién ahora ha entrado la Pfizer en Argentina. Y no es que la Pfizer sea ninguna panacea. Nosotros, claro, por ahora, yo digo, me limito a Argentina, que es la situación que más conozco. En este momento, yo creo que el 60% de la población ya tiene 2 dosis, ya están empezando a dar. A mí me llamaron el otro día de la ciudad de Buenos Aires, que era la que ¿cómo es que tiene que ver con todo esto en la ciudad, para darme una tercera dosis. Están empezando a darla por cuestiones de edad y de trastornos colaterales, enfermedades colaterales, etcétera, etcétera. O sea que de un piso muy bajo, en 3, 4 meses se subió a una... y honestamente no me citen con la cifra, porque yo creo que es más alta. Creo que es más alta. Quizá el hecho de que el domingo pasado tuvimos elecciones parlamentarias hizo que los políticos de turno y a cargo de esto se movieran más rápido para tomar crédito a la vacunación. Ahora, hay casos extremos. El caso extremo es el de Brasil. ¿Extremo en qué sentido? En que tienen, perdón, los brasileños que estén escuchando esto, pero tienen un gobierno que hizo negacionismo durante muchos meses. Negacionismo, promoción de drogas conocidamente ineficaces, etcétera, etcétera, y ridiculizando las medidas de distanciamiento y de protección, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se atrasó mucho en la vacunación, pero creo que están en este momento picando fuerte. O sea que yo creo que América Latina quizá no esté a la altura en cobertura de vacunación comparada con Europa y Estados Unidos. Sin embargo, es un continente que dentro de los países de ingresos medianos y bajos está muy bien situado. América Latina en su conjunto. Bueno, ustedes, los chilenos, han batido todos los récords. Y una de los enigmas es por qué todavía seguían teniendo casos y demás. Bueno, pero no vamos a meternos en esos casos. Yo aviso que no soy experto ni en inmunología, ni en vacunología, ni en enfermedades infecciosas. Así que no creo que tengamos que meternos mucho en esa temática. Perfecto, profesor, le agradezco mucho su respuesta. Nuevamente abro la palabra por si queda algún comentario o duda que ustedes quisieran resolver antes de tener que despedir al profesor, que tiene otro compromiso después. Puede ser levantando la mano o a través del chat también. ¿Me permito hacer una pregunta? Miguel Ángel, sí, nunca, no hay primera sin segunda, dale. Gracias. También decimos acá lo mismo. ¿Cómo evalúa usted la influencia cultural en el caso de Europa y Estados Unidos, la influencia marcadamente de una sociedad liberal donde valora mucho la libertad individual, pero sin embargo tampoco está ayudando a resolver, por ejemplo, con las políticas de vacunación, que no quieren vacunarse? Entonces, hay un choque entre esa tradición liberal, claro, con todas sus virtudes y también sus problemas, y la salud pública,
y más aún, la salud mundial. Mira, esa tradición liberal, lamentablemente, también se traduce en la venta de armamentos. Tú sabes que Estados Unidos, en la Constitución, dice que los ciudadanos tienen derecho a portar armas. Así que creo que probablemente ha hecho más daño todas las masacres que hay en Estados Unidos, es terrible. Es terrible porque las armas se venden sin ningún control. Ahora, digo esto porque ha traído sus inconvenientes en el control de la pandemia. Sin embargo, yo le salgo un poco al paso a los que piensan que la vacunación es la panacea para controlar la pandemia. Yo creo que hay bastantes datos que indican de que el distanciamiento personal, el uso de máscaras y el control de la movilidad de los ciudadanos ha hecho por ahora bastante más o está a la par de las vacunas en controlar el crecimiento desmesurado de casos. Ahora, las explicaciones del negacionismo, yo lo llamo negacionismo más que posturas de libertad individual. Es gente que primero no hay que olvidarse que en Estados Unidos tuvieron el apoyo directo del presidente Trump. Entonces se sintieron apoyados por el máximo poder del país, de la presidencia. Hay mucha desinformación y mucha mala información con respecto a las vacunas. Nosotros, bueno, en América Latina no pasa eso, al contrario, hay colas para vacunarse. En Argentina tenemos todo un carnet de vacunaciones obligatorias para los niños, sin las cuales no entras a la escuela. Y nadie ha dicho mu. El problema, yo pienso que esto ha estado politizado. En Estados Unidos, absolutamente. Porque Trump jugaba a su reelección y una de sus grandes hazañas era oponerse a la preocupación por la pandemia. En Argentina también está politizado. Lo puedo decir porque soy argentino. Lo que diga el gobierno, la oposición dice que no. Lo que diga la oposición, el gobierno dice que no. Entonces, esto acá incluso tiene un nombre, es una brecha entre gobierno y oposición. Sea quien esté en el gobierno, sea quien esté en la oposición. Pero Argentina es un país muy polarizado y lamentablemente, bueno, eso es lo que ocurre. Pero entonces, cuando hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo, qué se hace con los niños en las escuelas, etcétera, etcétera, ahí vienen los problemas. Y hay manifestaciones en contra y a favor, y en contra y a favor. Es una estupidez. Es una estupidez porque no se debiera jugar con la salud en estos términos. Las vacunas no son algo nuevo en la humanidad. Desde la época de Jenner, desde 1700, existen las vacunas. Y nunca han habido este tipo de oposiciones. Basados, yo pienso, básicamente en mala información y en desinformación interesada. En algunos casos por razones políticas, en otros casos por temor, por miedo a las reacciones secundarias, etc. Bueno, Miguel Ángel, no sé si eso te satisface. Si no, dime tú, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, no, le paso Está silenciado. a la que tiene la potestad de darnos... No, al contrario, encantada de escuchar al profesor, no sé si se anima, solamente que estaba silenciado. No sé, tú eres la que maneja el tema. Perfecto. Por ahora no hay más preguntas, así que Miguel Ángel, si te animas, nosotros encantados de escucharte. No, gracias. Solamente añadir
que, bueno, en el caso del Perú, efectivamente, el asunto estuvo muy, muy politizado también en el caso de las vacunas, ¿no? Felizmente ahora eso ha bajado en términos de presión al colegio médico o a las políticas del Estado. Ha bajado tanto que más bien ha subido la vacunación. Y tanto es así que todavía no tenemos la tercera ola que tanto se esperaba. Pero no sabemos hasta cuándo todavía, ¿no? Vamos a ver, espero que se retrase más. Gracias, profesor. Le doy una vez más nuestros agradecimientos al profesor Víctor Penchazadeh por haber estado con nosotros, por haber hablado con nosotros el día de hoy, y a todos los y las presentes. Estamos a la espera del profesor Fernando Lolas también. Víctor, por favor. Perfecto. Yo, nada, simplemente te agradezco la invitación, disfruto mucho de estos encuentros, así que voy a quedarme un rato hasta mientras pueda para escuchar a los otros ponentes. ¿Quién falta? Falta Fernando Lolas y quién Fernando más. Lolas tuvo un pequeño problema técnico para ingresar, y José Manuel Silvero, que también debería poder ingresar, ya están siendo ayudados por nuestro soporte UC. Estamos ahí a la espera de que puedan ingresar, así que vamos a tomarnos una breve pausa de acá a las 4 y retomamos entonces el panel a esa hora. Espero que puedan seguir con nosotros, esperarnos un poquito más para resolver esos problemas técnicos. Muchas gracias a todos los y las presentes. Perfecto. Yo no sé si voy a reaparecer. Perfecto, profesor. No, porque voy a Hasta estar, donde va a usted estar pueda. cerca de la hora que me tengo que ausentar. Así es, no hay problema. El profesor tiene otro compromiso después, así que vamos a ver si alcanzamos a coincidir o no. Entonces retomamos este No, sí, panel. aunque sea un ratito, sí. Perfecto. Me gustaría Retomamos. escucharlo. Soy muy amigo de Fernando Lolas, hemos estado juntos en un montón de actividades de bioética por todos lados, y me encantaría escucharlo. Hace tiempo que no lo veo. Espero que tengamos la oportunidad. Entonces lo dejamos en suspenso un momento. La gente que lo Él viene necesite se puede tomar un café o un té. claro, él viene de segundo, ¿no? Exacto, exacto. Viene a continuación. Así que estaríamos a tiempo por lo menos de escuchar su ponencia si empezamos a las 4 y todo nos va bien. Perfecto. Así esperamos. Bueno, Una pausa entonces, volvemos. nos vemos a las 4, decís. Nos encontramos aquí mismo a las 4. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. No, faltaba más. ¿Yo salgo de acá o simplemente lo dejo así por las dudas? Puede, profesor, parar su video y su sonido si es que así lo desea, y aparece solamente su nombre, y cuando quiera retomar Perfecto, puede sí. volver a encender ambos. Ahí estamos. Nuevamente entonces, muchas gracias por la espera. Retomamos, como les digo, a las 4, 10 minutitos más y volvemos enseguida.
Profesor Lolas, le damos la bienvenida, estamos a la espera, tuvimos la posibilidad de escuchar a Víctor Penchazadeh con su ponencia ya, tuvimos las preguntas. Parece que puede entrar a la sesión. Aquí está con nosotros, profesor. ¿Cómo está, profesor? Soy Camila Schiavetti, estoy moderando este panel, no sé si puede escucharme. Por ahora no, pero ya tenemos al profesor para los y las invitadas. Aquí estoy Profesor, conectado. ¿me escucha? Ahí sí, está conectado con nosotros. Estábamos a la espera de que usted pudiera conectarse y vamos a retomar entonces a las 4 de la tarde con su ponencia. ¿Perdón? Tenemos todavía algunos problemas técnicos, pero ya está con nosotros el profesor. Estoy ayudando al profesor para que pueda ingresar sin problema. Sin problema, le voy a dar un segundo. Le voy a dar un número que se pueda conectar y poder asistirlo para que se pueda conectar a su sesión, ¿le parece? Gina, yo estaría entonces conectado a mi sesión. Profesor, ¿puede escucharme? Ya, perfecto. Hola, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tuve una intervención quirúrgica esta mañana, así que estoy un poco afectado. Oh, pero estás Con bien. mayor razón, profesor, le damos gracias por estar con nosotros. Sí. Ustedes ya empezaron, ¿no es cierto? Hemos Sí, escuchado... Profesor, por favor. no, yo di mi charlita ya, y ahora te estábamos esperando a ti. Ah, me estaban esperando a mí. Claro. Acá Camila nos mandó a pasear por 10 minutos. Estamos haciendo perfecto. tiempo aquí, profesor, para que usted pudiera conectarse, nos da mucho gusto. Nuestros participantes vuelven enseguida, ¿cierto? Decidimos retomar a las 4 de la tarde. Escuchamos entonces la conferencia del profesor Penchazadeh, La ética en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y a continuación vamos a escuchar su charla denominada Hacia un concepto de salud global. Vamos a retomar, como le digo, aquí en 2 minutos más para que Perfecto. pueda usted prepararse. Muchas gracias. Voy igual. Perfecto. Esto pasa como en los recreos de las escuelas. Si vos le das recreo, no vuelve. Sí, no vuelve. Nos falta un kiosco virtual que nos diera. Faltan los comerciales, estamos aquí. Sí, bueno, yo voy a... No, yo me quedo, yo hasta 15 Queda todavía minutos. unos minutos. Sí, Alcanza, por yo ahí creo, escuchar la ponencia. puedo escucharlo al doctor Lolas. Claro. Me da mucho gusto. Sí, sí, sí. Pero ahora se fue. ¿Él tenía problemas con su computadora? ¿Con qué? Al parecer la computadora o el sistema ahí tuvo un problema. Habría que tomar presente. Sí, la verdad es que el browser, el Chrome, estaba impidiendo tomar correctamente los contactos. Bueno, yo te hago una apuesta que ya, siendo ya las 4, que no debemos tener quórum. A ver, ¿hay manera de tomar lista? No, señor, comenzamos enseguida. Me voy a permitir presentar, para quienes todavía no lo conozcan, al distinguido Claro. profesor Fernando Lolas de la Universidad de Chile. Como decíamos, su ponencia se titula Hacia un concepto de salud global. Fernando Lolas es profesor titular de la Universidad de Chile en Química Psiquiátrica Universitaria y el Instituto de Estudios Internacionales. Es investigador en la Universidad Central de Chile y director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile.
Es director de la revista Acta Bioética y Anales del Instituto de Chile, y es también académico de número de la Academia Chilena de la Lengua y Correspondiente, la Real Academia Española, académico honorario de la Academia Chilena de Medicina y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Es también un International Distinguished Fellow de la American Psychiatric Association y vicepresidente de la World Federation for Mental Health. Le damos la bienvenida entonces al profesor Fernando Lolas, le agradecemos a la gente que nos está acompañando en este congreso y le damos la palabra, por supuesto, al final de la presentación del profesor, porque también tenemos la posibilidad de hacer preguntas. Víctor, ¿tiene un comentario antes de comenzar? ¿Sí? Sí, un comentario, no, que es un saludo. Lo quiero saludar al doctor Lolas porque yo me tengo que ir antes. Ya había explicado que tengo otra exposición en un rato, así que sí, espero poder escuchar toda tu presentación, que me interesa muchísimo. Pero en todo caso, saludos. Muy bien. Bien, para situarnos en el contexto en el que yo deseo hablar, debo decir que en algún momento estudié en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, en el contexto de lo que el profesor Laín Entralgo llamaba la Escuela de Heidelberg, que fue una orientación de la medicina alemana que se preocupó de generar lo que llamaban una medicina antropológica. Esta medicina antropológica se inició en Alemania en los años 20, en la época tormentosa de la República de Weimar, en la cual simultáneamente y casi el mismo año en que Victor von Weizsäcker, la figura más importante, daba los fundamentos de esta medicina antropológica, el teólogo protestante Fritz Jarr creaba el término bioética en una revista que entonces era muy importante que se llamaba Cosmos. Bioética con un imperativo que decía defender la vida en todas sus formas y en todas sus variedades. De alguna manera, a mí me parece que estos dos nacimientos simultáneos, por una parte de la medicina antropológica y por otra parte del concepto de bioética como una especie de imperativo, no tan categórico, sino más bien hipotético, de proteger la vida en forma, tienen mucho que ver con el concepto general de lo que después ha venido a llamarse salud. Y yo creo que todos estamos familiarizados con la definición canónica de la Organización Mundial de la Salud promulgada en el año 1948, en que más o menos los que la escribieron dicen: salud es el completo estado de bienestar, tanto físico, espiritual y psicológico, y no solamente la ausencia de enfermedades. Yo creo que esta definición canónica adolece de muchos defectos que probablemente son familiares para quienes me escuchan, pero que yo quiero repasar con ustedes para después volver a retomar la idea integradora de la bioética de Fritz Jarr, que después fue renovada por un oncólogo norteamericano, Van Rensselaer Potter, en los años 70, en lo que yo llamo la neobioética estadounidense. En primer lugar, la definición de la Organización Mundial de la Salud no dice quién es el sujeto que debe gozar de pleno bienestar psíquico-social. Nosotros suponemos, por la tradición occidental de considerar que el individuo es la base de todo, que se refiere a las personas, pero también podría referirse a la sociedad misma. La sociedad goza de bienestar y no solamente de ausencia de enfermedades. Una segunda deficiencia de la definición canónica es que parece estar definiendo no exactamente la salud, sino un estado nirvánico de plena felicidad que raramente las personas sienten que están en posesión de él. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Alemania con el profesor Paul Christen, que fue el sucesor del fundador de la medicina antropológica, hablábamos siempre de la zona gris en que la mayoría de las personas vive, que no se sienten ni totalmente mal ni totalmente bien. Y todos recordamos también esa obra de teatro de Jules Romain que se llama Monsieur Coq, o El triunfo de la medicina, que cuenta de un pueblito en el Midi francés en el cual toda la gente era sana hasta que llegó el médico. La presencia del médico empezó a hacer que las personas efectivamente se sintieran enfermas. Y la conclusión de esa obra de teatro es: un sano es un enfermo que ignora su condición.
Por lo tanto, la idea de que la felicidad total, el nirvana total, es equivalente a lo que uno podría decir es la salud, es una idea que hace esperar mucho a las personas de lo que tanto la medicina como los sistemas de seguridad social podrían brindarles. Por lo tanto, de alguna manera cuando la gente dice la salud es un derecho, está pensando en tener un derecho más bien a la felicidad, a este estado de plenitud que la definición canónica trata de imponer. O sea, primero, el sujeto de quién se está hablando, y en segundo, esta idea de una especie de felicidad que raramente las personas tienen. En tercer lugar, hay una cosa que es muy importante, especialmente en esta época de la medicina del deseo, o de la medicina que más bien que se dedica a controlar. Nosotros tratamos muchas veces a personas que no tienen síntomas, las tratamos no por lo que les está ocurriendo ahora, sino que las tratamos por el riesgo, que como todos sabemos es la probabilidad del daño. Los hipertensos, los diabéticos suelen a veces no manifestar síntomas obvios, pero hay que tratarlos. Por lo tanto, otra falla de la definición de la Organización Mundial de la Salud es que no dice nada sobre el futuro. Y la mayor parte de las veces, las personas que se sienten con algún tipo de síntoma, no es tanto el síntoma en sí lo que las preocupa, sino qué va a ocurrir con ellas. De hecho, tenemos muchas denominaciones para un cuadro clínico, desde la hipocondría hasta otros trastornos somatomorfos, por los cuales las personas no solamente es que se sientan bien ahora, sino que quieren sentirse bien mañana, en el futuro. De ahí esa idea de wellness, no solamente well-being, wellness, que se propuso por ahí por los años 60, para decir que no es solamente mi estado actual lo que me importa, sino también una especie de postura prospectiva, proléptica, anticipatoria, con lo cual yo no solamente quiero estar bien ahora, sino que quiero estar bien en el futuro. Y eso también debiera tenerlo en cuenta una definición de la salud. Y por último, otra consideración que me parece importante en este concepto de salud es que de alguna manera todas las cosas que nosotros podemos tener como aspiraciones, todos aspiramos a tener felicidad, a estar perfectamente, una definición también tiene que indicarnos cómo las vamos a obtener. O sea, considerando nuestro sustrato socioeconómico, la sociedad en que vivimos, las creencias que tenemos. Por lo tanto, una definición real debería contener también, no solamente decirle a las personas, mire, este es el estado ideal que usted debería tener, sino también decirle bajo las condiciones en que usted está y con un estado o un mercado que le va a proporcionar medios y recursos para construir su salud. Porque la salud es una construcción personal a la cual todas las personas podrían y deberían tener derecho en la medida en que dispongan de los recursos necesarios para construir. En la antigua universidad, en la universidad después del medioevo, aquella de que Kant, cuando hablaba del conflicto de las facultades, había 3 facultades que eran las más importantes, porque estas 3 se preocupaban de la salud. La facultad de teología, que se preocupaba de la salud del alma. La facultad de derecho, que se preocupaba de la salud de la sociedad, porque el derecho tiene que ver con lo que tiene que ser o con lo que debe ser para vivir armónicamente, y la facultad de medicina, que tenía que ver con la salud del cuerpo, con el funcionamiento del cuerpo. Si tomamos estas 3 dimensiones, nos vamos a dar cuenta que aquella bioética de Fritz Jarr, que después fue renovada por Potter, que siempre fue ignorado, por así decir, por el establishment médico. Ustedes recuerdan que cuando Potter crea el neologismo bioética pensando que era una novedad, ignorando a Fritz Jarr, porque no lo conocía, encontró que casi simultáneamente con él en la Universidad de Georgetown, en el Kennedy Institute, André Hellegers, que era un obstetra de origen belga, también aseguraban haber creado la bioética. Y es sorprendente la ausencia de referencias a Potter que hay en toda la tradición formada en Georgetown, con el principialismo a que estamos tan acostumbrados, ese mantra de Georgetown de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Por lo tanto,
la idea, por lo tanto, de una salud global tiene que incluir precisamente no solamente estos que llamamos en la jerga corriente determinantes sociales de la salud, sobre todo de la salud mental, sino también lo que yo llamaría los determinantes morales de la salud. Por lo tanto, tomando en cuenta tanto esta dimensión del derecho, lo que debe ser, de la teología, que no es necesariamente una relación con una religión, sino que es la relación con lo trascendente en general, y de la medicina misma, que tiene que ver con el cuerpo. Por lo tanto, esta firme presentación de la salud como algo que no necesariamente es esta aspiración a la perfección total, a la felicidad, sino que es algo que tiene que contemplar cómo se obtiene ese estado y cómo las personas son responsables por el mismo, en una perspectiva que yo llamaría basada en valores. Una medicina basada en valores es una medicina que permite a las personas construir su propio estado de bienestar que llamamos salud. Y también me he encontrado en la literatura a menudo que con medicina basada en valores no se quiere decir solo una medicina con un clima moral, sino una medicina que sea también económicamente sustentable y también moralmente sostenible. Por lo tanto, para este concepto de salud global, tendríamos que incluir estas dimensiones: la dimensión moral, la dimensión jurídica, la dimensión social y la dimensión económica, y ojalá llegar a un concepto, a una definición o a un constructo de salud que sea más realista y más practicable que aquel canónico de la Organización Mundial de la Salud. Esta sería mi breve aportación a este seminario. Muchas gracias, profesor Lolas. Abrimos entonces la palabra para quien quiera participar, ya sea a través del chat o levantando la mano acá en las opciones de Zoom. ¿Sí? Abrimos la palabra. Mientras nuestros invitados e invitadas piensan, profesor Lolas, le hago yo misma una pregunta, pero le damos primero el pase al profesor Miguel Ángel Polo. Muy buenas tardes, doctor Fernando Lolas. Un saludo desde el Perú. Después de recordar hace ya más de una década que usted estuvo por acá en el Colegio Médico en un curso de bioética. Bueno, me preguntaba, doctor, esta nueva visión de la salud, por lo que ha mencionado, debería apoyarse más bien en la ciencia, ¿no? En los distintos saberes de las ciencias sociales, las ciencias humanas. ¿También podríamos incluir ahí los saberes tradicionales de nuestro Yo pueblo? diría que si algo nos ha enseñado estos años que usted y yo hemos compartido esta preocupación bioética, es que si algo tiene de puente la preocupación bioética, es el de puente entre racionalidades, entre creencias, entre discursos. Me parece obviamente que una postura que tomara en cuenta lo que llamamos medicina tradicional, que está basada en creencias, pero yo siempre he sospechado eso de los antropólogos que distinguen facts from beliefs, hechos de creencias. La verdad es que tanto los científicos de la bioquímica también tienen creencias y todos creemos que lo que viene del laboratorio vale más que lo que viene de alguna práctica no académica. Yo diría que una de las cosas más interesantes que hay históricamente, no sé si usted está familiarizado con el informe Flexner, que en el año 1910 modificó sustancialmente la enseñanza de la medicina en los Estados Unidos. Abraham Flexner fue enviado a Europa porque en ese momento Europa era el lugar donde los médicos de Estados Unidos iban a perfeccionarse. Y Flexner tomó como modelo la medicina alemana de comienzos del siglo y por eso volvió y publicó su famoso informe
en el año 1910, muchas escuelas de medicina en Estados Unidos eliminadas porque no se basaban en lo que él llamaba la ciencia empírica, la Naturwissenschaft, como dicen en alemán. Es sorprendente que posteriormente la medicina europea entró en una crisis, en ese periodo de entreguerras, especialmente lo que yo recordaba cuando se crea la medicina antropológica, pero en Estados Unidos quedó esta idea de que la medicina es una suerte de ciencia aplicada, por así decir, desvirtuando los aspectos más bien humanísticos y de empatía que justamente la medicina antropológica trató de rescatar. Por lo tanto, cuando hablamos de las creencias que tienen los científicos versus las creencias que tiene la gente común, nosotros debiéramos ser respetuosos tanto con unas como con otros, porque al final nunca sabemos qué fue lo que curó a las personas. No hay que olvidar la distinción entre curar y sanar. Yo puedo sacar un tumor, por lo tanto curo a un enfermo, pero esa persona no está sana porque ha perdido una parte de su cuerpo. Healing and curing, como dicen en inglés, curar y sanar son cosas distintas, y yo creo que para la sanación hay que tomar en cuenta el fondo de creencias, el fondo de convicciones, y por último, el fondo de religiosidad que está siempre presente en casi todas las culturas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Le damos la palabra a Paulette, que tiene la mano levantada. Tiene que... Sí. Ahí está. Muchas gracias, profesor Lola. Soy de México y mi pregunta está muy relacionada a lo que le acaba de preguntar el doctor Polo. Vaya, aquí, como usted sabe, parte de nuestra riqueza son las comunidades indígenas. Y sí hay mucho problema con los usos y costumbres, pero, por ejemplo, desde la prevención, ¿sí? Para entablar campañas, por ejemplo, de vacunación, a veces no son muy creíbles. Se ha logrado combinar esto, por ejemplo, en algunas cosas como es la ginecología, y esto consiste en que educan a las parteras para que puedan tener conocimientos a la hora de actuar en lugar de los médicos ginecólogos jóvenes que, bueno, los pacientes no les tienen ninguna confianza. Por ejemplo, en una ocasión se dieron cuenta que eliminaban mucha mortandad, nada más diciéndoles que por favor se pusieran guantes, ¿sí? Entonces yo ahí no creo que sea tan conveniente respetar absolutamente sus usos y costumbres, ¿sí? No me creo una liberal espantosa, pero sí hay algo de peligro, ¿sí? O por ejemplo, porque no saben lo que es, digamos, lo que puede hacer una vacuna, en fin, ese tipo de problemas creo que sí lo tenemos muy marcado en México. No sé usted qué opina. No me cabe la menor duda de la propiedad de lo que usted está diciendo y de lo acertado. Obviamente, cuando uno se refiere a respetar un poco las creencias de las personas, no se refiere necesariamente a que perpetúen prácticas que están demostrado que dañan la salud de las personas. Por ejemplo, beber agua contaminada. No olvidemos que fue un gran logro de John Snow cuando logró descubrir que en Londres las personas que vivían de una determinada fuente sufrían de cólera y otras no. Y precisamente en cuanto a prácticas higiénicas, yo creo que es muy importante tomar en cuenta los avances de la medicina académica, de la medicina científica. Más bien yo me refería, contestando al doctor Polo en este sentido, en el sentido de dar esos conocimientos, pero respetando la forma de expresión, la forma emocional de aproximarse a la... Nosotros mismos condujimos estudios empíricos en una comunidad aymara, que es una etnia que existe tanto en los países altiplánicos como en el norte de Chile, una ciudad que en estos tiempos está muy famosa acá en Chile porque se llama Colchane, que hay una comunidad aymara donde precisamente las personas no querían ir a los hospitales para el tema del parto u otras
pero el trabajo que tuvimos con los antropólogos que hicieron este trabajo fue precisamente traducir, por así decir. Por eso digo yo que es tan importante esta especie de relación entre discursos, traducir lo que es el conocimiento científico, traducirlo a conceptos que las personas puedan entender, tratando precisamente de demostrar respeto hacia su conocimiento ancestral, pero precisamente en aquellos puntos en que es inadecuado, poder corregirlo o complementarlo. También tenemos en Chile experimentos interesantes que en algunos hospitales del sur de este país existe, junto a los médicos que atienden normalmente según las prácticas de la medicina académica, personas que practican la medicina ancestral del pueblo mapuche, y también a las personas, especialmente cuando se trata de tratamientos que no son dañinos, como infusiones de algunas hierbas, se trata de combinar. De lo que se trata en todo el trabajo de la medicina, o de lo que podríamos llamar el arte de curar, se trata de provocar confianza en personas. Y todo lo que contribuye a permitir una traducción entre creencias, discursos y hechos empíricos de laboratorio, me parece que está bien empleado. Obviamente que muchas veces los médicos jóvenes especialmente llegan a estos poblados y dicen: todo lo que ustedes creen o piensan es una tontería y yo traigo la verdad. Es lo que cuenta esta obra que yo les digo de Jules Romain, que se llama Monsieur Coq, o El triunfo de la medicina, que es precisamente un médico que viene de París, a un pequeño pueblito en el sur de Francia, y que en ese momento él los convence a todos de que todas las prácticas sanitarias que tenían antes estaban erradas, y que solamente las pastillas, los comprimidos que él trae son los únicos que pueden. Pero si eso se hubiera matizado con alguna forma empática de entender y también de rechazar ciertas prácticas que son prácticamente a veces nocivas, yo creo que habremos hecho nuestra tarea de traductores. Nuestro principal desafío en este momento no es solo técnico, es también moral. Y moral quiere decir interpretar las conductas de las otras personas como si también pudieran tener razón. Eso decía mi profesor en Heidelberg, que era Hans-Georg Gadamer, era el filósofo Gadamer, que me dijo: mire, la ética consiste en también suponer que las otras personas de buena fe pueden tener tanta razón como usted. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Debo decirle que mi tesis doctoral también fue del profesor Gadamer, así que me alegra mucho sus palabras, estoy muy de acuerdo, de hecho. Yo tuve la oportunidad de escuchar a Gadamer cuando ya estaba retirado. Lo llevaban una vez al año a la alta aula de la universidad y hablaba sobre Platón de una manera impresionante. Tuve la oportunidad de estar con él, él ya tenía más de 90 cuando yo lo conocí, que fue en los años 70, y él era el Néstor de la filosofía alemana, porque nuestro profesor en Heidelberg, que era Teunissen, había sido su alumno, y otros profesores en Alemania también habían sido alumnos de Gadamer. Un gran privilegio, profesor, así como el cual nosotros tenemos ahora con usted y su presencia y su charla. Le agradecemos muchísimo su participación. Quiero presentarles a el tercer expositor del día de hoy, que es José Manuel Silvero, de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Él nos va a presentar la ponencia La búsqueda del bienestar en la cultura guaraní, una breve reflexión, así que se conecta mucho con lo que hemos estado conversando hasta ahora. Les cuento que el profesor Silvero es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, España, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, es profesor de lengua y cultura guaraní y tiene escritos de filosofía cultural, bioética y cultura guaraní. Le damos la palabra entonces al profesor. No lo veo en imagen, pero sí lo veo conectado. Saludos cordiales, Camila. Hola, ¿cómo estás? Hola, Camila. Bienvenido, adelante, cuando tú quieras. Sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? claro. Perfectamente. Bueno, Sí, en primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores por la invitación y tengo el enorme gusto de compartir con el doctor Fernando cuando en mi época de estudiante de doctorado me correspondió hacer una pasantía en el programa regional de bioética en Chile. El doctor Fernando me había acogido tan gentilmente, entonces
Le saludo desde aquí, doctor Fernando Lolas. Un saludo. En esta ocasión, quisiera de manera muy breve hablar en la línea de lo que el doctor Lolas venía expresando, el tema de trabajar con las comunidades indígenas. Desde la Universidad Nacional de Asunción venimos sustentando unos proyectos, unos trabajos académicos para entender de una manera mucho más acabada la idea de bienestar que tienen las comunidades guaraníes. En primer lugar, en esa misma línea, recordarles que hay una cosmovisión, que hay toda una filosofía ligada a la búsqueda de la tierra sin mal. Emparentada, por supuesto, con el buen vivir y con otras expresiones indígenas. Y los guaraníes al respecto consideran que esa búsqueda, que si bien es cierto fue interpretada en su momento como una búsqueda netamente espiritual, sin embargo esa búsqueda es en primer lugar comunitaria, en segundo término es una búsqueda política, de mejores condiciones de vida, y por supuesto con una implicancia ecológica tremenda. En ese sentido, la idea de bienestar no puede estar desligada de la idea de lo comunitario. Es decir, lo individual es simplemente una quimera. En segundo término, hay un concepto que lo he trabajado en un artículo que se titula Bioética Guaraní, donde trato de descifrar desde categorías ya occidentales, desde la filosofía académica, por decir así, la idea de alegría y comida. Y ahora voy a explicar. En lengua guaraní, se traduce como alegría, pero el término a contiene en sí mismo dos ideas añadidas. Por un lado, que es tierra, y a, fruto. Es decir, la alegría significa en guaraní fruto de la tierra. Y la idea de bienestar para los guaraníes, como les dije en primer lugar, es la posibilidad que en comunidad se camine, que se encuentre comida, que se comparta, que se pueda de alguna forma ejercer esa solidaridad. Y en tercer término, la idea también añadida de ese bienestar psíquico. Ese bienestar psíquico ellos lo llaman Tecopiro-ü. El Tecopiro-ü es el ser fresco, el ser liviano, que no solamente tiene comida, que no solamente comparte su comida, que no solamente es solidario, sino que al mismo tiempo tiene esa posibilidad de llevar adelante o de conseguir una cierta paz interior, ¿no? Y desde el punto de vista de la idea de bienestar, que no pasa únicamente por las cuestiones médicas o las cuestiones ligadas al desarrollo, tal como lo entendemos nosotros, sino a esa tranquilidad, a esa búsqueda de plenitud, como diría Aristóteles. En ese sentido, yo creo que entre los guaraníes hay un elemento válido para seguir estudiando, para seguir rescatando, para seguir reconfigurando, incluso en estos tiempos en que de verdad, muy especialmente son tiempos que esta pandemia nos vino a demostrar que más allá de todas las herramientas, de toda la tecnología que tenemos para seguir adelante, también necesitamos volver a vincularnos con el otro en un sentido comunitario profundo e intenso. En ese sentido, y desde esa óptica, esta tarde yo vengo a reivindicar las expresiones y las cosmovisiones de nuestros hermanos aborígenes que tendríamos que seguir estudiando, criticar sin
corresponde, pero básicamente asumir todo aquello que es importante, ¿verdad? Que están grave de la cuestión psíquica, ¿no? En Paraguay tenemos unos números espantosos en cuanto a la cantidad de jóvenes incluso que están recurriendo a métodos drásticos al no encontrar ese sentido de religación comunitaria, ¿no? Y ni hablar de la gente adulta y compañía. Entonces, reivindico esta tarde la idea de comunidad, la idea del ser liviano, tecópiro, de los indígenas guaraníes, de la posibilidad de compartir la comida como sinónimo de alegría, el respeto a los cauces hídricos y a toda esa naturaleza tan prodigiosa que tenemos en nuestros pueblos, y muy especialmente invitarle a los catedráticos y catedráticas de esta parte del mundo a seguir estudiando, resignificando, si hace falta, el gran valor de la filosofía de los pueblos aborígenes que hacen parte también de nuestros países. En primer lugar, esto es lo que quería plantear, surgir a partir de lo que he expresado. Muchas gracias, profesor. Abrimos entonces la palabra para preguntas, comentarios, observaciones respecto a este tema y las preguntas que le quieran hacer al profesor a través del chat o levantando la mano por el sistema de Zoom. Dejamos la palabra abierta. Miguel Ángel. Un saludo a mi amigo y colega José Manuel. Quería preguntarle sobre cómo esta tradición, esta cosmovisión ha venido sosteniendo la pandemia, cómo ha ido enfrentando, o solamente ha sido una visión desde el poder hacia ellos, o ellos mismos han tratado de dar una respuesta a los problemas que ha traído la pandemia. Coméntanos algo, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. En primer lugar, permitime hacerte llegar a mis saludos a ti y a todos los colegas de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Miguel, el tema de la solidaridad es consustancial, es inherente a los pueblos aborígenes y muy especialmente en la cultura guaraní. Si bien es cierto que desde el punto de vista oficial y desde el punto de vista de las políticas públicas que fueron esbozadas en el marco de la pandemia, como siempre ocurre, fueron los grandes olvidados. Sin embargo, ellos se organizaron de tal forma a hacer frente a este flagelo, ¿no? A todo lo que ha ocurrido. Y han dado muestra una vez más, no solamente de la solidaridad probada, sino también de la fuerza y la resistencia de estos pueblos tan marginados en nuestros respectivos países. Tal es así que últimamente, después de la pandemia, han ocurrido varios desalojos, es decir, familias enteras que fueron desalojadas de sus tierras ancestrales en una lógica de monocultivo y de ir ganando terreno para cultivar la soja o la soya, ¿no? Y una parte importante de la sociedad civil se ha organizado, la universidad también se está involucrando de una manera cada vez más activa, no solamente para que se respete esos pueblos, esas tierras ancestrales, sino también para que se les tenga en consideración y para que se haga cumplir todo lo que la Constitución Nacional de mi país demanda con respecto a todo lo que hay que salvaguardar con respecto a estos pueblos. No ha sido difícil, muchas veces tuvieron que manifestarse, tuvieron que recurrir a cierre de rutas, pero no solamente una vez más no fueron atendidos, sino demostraron que efectivamente pueden seguir sobreviviendo, pueden seguir llevando adelante una vida medianamente digna. Y cuando digo esto por la cantidad de elementos que hay que poner sobre la mesa para
para tener en cuenta la situación por las cuales están atravesando estos pueblos. Pero reivindico esa capacidad de resistencia que han demostrado, y el COVID no ha sido tan terrible, por decir así, la pandemia con estos pueblos, porque sí se han cuidado de forma también, han demostrado que en sus respectivas comunidades había un cierto empoderamiento y una cierta organización para poder llevar adelante de la mejor manera posible las cuestiones profilácticas. Gracias, José Manuel. Gracias a vos, Miguel. Muchas gracias, profesor. Aprovecho también para preguntarle si es que en la cultura guaraní hay alguna idea que usted especialmente quisiera destacar respecto a la muerte, respecto al final de la vida. ¿Es también parte del bienestar o es considerada ya otra etapa o algo separado de esta idea de bienestar relacionado con la alegría? Bien, el tema de la muerte en varias comunidades indígenas del Paraguay está muy ligada a la misma idea de nacimiento. El nacimiento y la muerte es como un hilo que tiene dos puntas. Es decir, no se puede entender ni tan siquiera todo el proceso del desarrollo, la madurez, lo que uno quiera, sin esa punta que es el nacimiento y la otra punta que sería el término, el culmen de ese desarrollo que es la muerte. Para los guaraníes especialmente, la idea de madurez, la idea de sabiduría, la idea de aquel que puede dictar o en todo caso sugerir ideas válidas, pasa por el adulto mayor, ¿no? El adulto mayor, con todo ese cúmulo de experiencia, muchas veces ya cercano a la muerte, ¿no? Y hay toda una reverencia a los adultos mayores, y bueno, con el tema de la muerte hay todo un ritual, ustedes conocen por antropología, ¿no? Es decir, decía alguien que lo que le caracteriza al ser humano de los animales justamente la idea de sepultura, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una serie de rituales, pero lo que sí quiero llamar la atención con el tema de la búsqueda de la tierra sin mal es que así como la búsqueda de la tierra sin mal es en esta vida, durante esta vida, en un territorio, en un terreno bien acotado, con cuestiones ecológicas bien definidas, la muerte, el tránsito hacia ese más allá, por decir así, por usar un término nuestro, ¿no? También forma parte de la idea de felicidad. Es decir, en función a lo que uno ha vivido, en función a lo que uno ha caminado, en función a lo que uno ha sido solidario, también tiene la posibilidad de seguir caminando. Y uno camina en el recuerdo que ha dejado y por supuesto en lo que ha construido. Muchas gracias, profesor, por su generosidad para contestar nuestras preguntas. Si es que hay alguien más que quiera tomar la palabra, tenemos la posibilidad de tener otra última intervención por el tiempo. Bien, me parece, sí. Ahí Fernando, el profesor Lolas quiere también comentar algo, preguntar. Muchas gracias por este interesante aporte. A mí me interesaría mucho saber cuál es el núcleo, por así decir, la teoría básica. ¿En qué consiste estar bien? Yo me acuerdo de cuando yo era editor de la revista Social Science and Medicine, teníamos un artículo que se llama How to Stay Well in Chinchun San. ¿Qué es lo central de estar bien en la cultura guaraní? Sí. Un equilibrio Gracias, de los doctor Fernando. humores, una relación con la naturaleza, no sé. Sí, decía yo en mi intervención que hay una cuestión central en esta cosmovisión y es la cuestión del caminar. El caminar implica muchísimas cosas en la cultura guaraní. En primer lugar, tener ese equilibrio, como bien lo ha dicho usted, con la naturaleza, tener las condiciones como para poder moverse. Lo que Spinoza dice con respecto a su ética, ¿no? Que el primer mandato ético por excelencia es la fortaleza del propio cuerpo, ¿no? Estar bien alimentado.
estar bien alimentado significa poder recorrer el territorio que en este caso la mayoría de los pueblos guaraníes y sus variantes, ¿no? Tenían un territorio acotado para el efecto. Ese territorio es el territorio que proveía comida y que sigue proveyendo comida en algunos casos. Debe ser caminado, debe ser recorrido, debe ser revisado constantemente como recolectores, ¿no? Pero además de ese caminar, de ese ejercicio comunitario y político de encontrar comida y de proveer a los niños, a los ancianos y hacer administrativamente lo que hay que hacer, también hay una idea filosófica del compartir. Entonces, la comida, el territorio, la naturaleza, el compartir y por supuesto el tecopiro. Ese ser liviano tendría justamente la connotación de plenitud, ¿verdad? Yo he intentado en más de una ocasión detallar estos elementos y he quedado totalmente absorto y maravillado con la simpleza, por un lado, de la propuesta y la efectividad de la propuesta, por otro lado, ¿no? Es decir, la comida, el moverse, tener un territorio y que ese territorio te pueda proveer lo que necesitas y luego el ritual con respecto a cómo organizamos toda esa marcha y las ideas inherentes a esa marcha y a esa búsqueda. Hay un trabajo muy interesante de Pierre Clastres. Él ha trabajado con otro pueblo que también viven en territorios ancestrales de mi país, que serían los Aché Guayaquí. Ellos le proveyeron a Pierre Clastres los insumos para escribir su gran tesis doctoral, que luego se convirtió en un libro titulado Crónica de los Aché Guayaquí. Y Clastres hace hincapié en la idea de plenitud, en esa idea de búsqueda y de progreso, siempre muy en línea con la naturaleza. Incluso cuando yo anotaba estas ideas, encontraba un cierto parecido, por no usar otro término, con la idea de la ética en Aristóteles, ¿no? Entonces, es lo que puedo comentar, estimado doctor Lolas. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, agradecemos nuevamente al profesor Silvero y agradezco también la participación de todas y todas en este panel, especialmente de nuestros conferencistas del día de hoy y también de todos las y los invitados. Cerramos entonces este panel con mucho gusto. Además de agradecer la presencia de todos, los invito y las invito a seguir participando de este congreso. Tenemos 2 jornadas más, el día miércoles y jueves. Ustedes ya saben cómo ingresar, saben cómo registrarse, y nos da mucho gusto tenerlos participando con nosotros. Nos despedimos entonces por el día de hoy. Nos encontramos mañana con otros temas para seguir este congreso. Gracias por su asistencia. Muy bien. Hasta luego. Chao, Gracias chao. por la... Hasta luego. Chao, chao.